Muy buenos días a todos. Decía nuestro hermano Alejandro en la introducción, qué gusto que estén con nosotros, qué gusto que puedan también conectarse, aquellos que están siguiéndonos en Facebook en este día. Gracias a Dios que Él ha dispuesto sus vidas, sus corazones para oír la palabra de Dios en este día. Nos da gusto que estén con nosotros. Vamos a pasar a la Escritura. No sé si alguien me recuerda qué texto estudiamos la semana pasada. ¿Alguien recuerda? Juan 16. Y decía el hermano que él estaba cerrando el capítulo 16 para hoy poder abrir el capítulo número 17, ¿sí? Y antes que nada quisiera que pudiéramos orar ahí en nuestro lugar para rogar de la ayuda del Señor. Padre, gracias por este día, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos das vida para poder buscarte. Creo que es el mejor regalo que hoy podemos tener. Queremos aprovecharla y rogamos que nos ayudes a aprovechar el día. Primeramente entendiendo estas verdades que hoy vamos a estar hablando y que quieres hablarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano cerraba la semana anterior con el versículo número 33 de Juan capítulo 16, donde la Escritura nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él es la victoria que ha vencido al mundo. Él es, podemos decir, nuestra victoria. Él es el que ha vencido por nosotros en la cruz para hoy tener libertad de pecados. Él es el quien ha vencido a la muerte aún. Más adelante vamos a estar viendo la parte de la resurrección. Por cuanto Él ha vencido, nosotros podemos vencer entonces. Y el capítulo 17, verso 1, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Está hablando verso 1 en adelante, continúa hablando nuestro Señor Jesucristo. Estamos tal vez hablando del mismo contexto, es decir, que en esa noche en el que nuestro Señor estaba teniendo la última cena con ellos, con los discípulos, nuestro Señor tal vez en ese momento fue cuando hizo esta oración, podemos decir. ¿Y qué puedo decirte? Que es tal vez una de las oraciones que están registradas o que están expresadas en la Biblia más grandes, más largas, que podemos ver en las Escrituras. Es una de las oraciones más grandes, más largas y podemos también decir más importantes de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría citar algunos nombres de algunos varones de Dios que se han expresado en cuanto a este
capítulo en especial. Por ejemplo, un hombre muy conocido, hoy tenemos algunos libros y tenemos hoy un comentario bíblico. Matthew Henry, por ejemplo, dijo, es la oración más extraordinaria, la cual sigue al discurso más completo y consolador que jamás haya sido expresado en la tierra. Es lo que cita Matthew Henry. Tiene años que él murió, nos ha dejado un legado de bendición, varios escritos, entre ellos les decía, un gran comentario de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Él no terminó la obra, pero es un hombre que se le reconoce hoy esa gran labor de haber hecho ese gran trabajo del comentario bíblico. Martín Lutero dijo lo siguiente, hermanos, respecto al capítulo 17 del Evangelio de Juan. Dice, en verdad, esta oración es sumamente conmovedora y entrañable. Nos abre la parte más íntima de su corazón, del corazón de Cristo, tanto en cuanto a nosotros como en cuanto al Padre. Es tan sincera y tan simple, es tan profunda, tan rica y tan amplia que nadie puede sondear sus profundidades. Y en verdad que tienen razón estos hombres de Dios, como Martín Lutero, como Matthew Henry. Son insondables cada una de las verdades. Lo que compartimos aquí, desde este púlpito, es lo poquito, creo yo, de lo que alcanzamos a entender y lo expresamos de parte de Dios. Sin embargo, podemos también decir, como alguien escuché que dijo, cuando veo que he entendido muchos versículos y veo a otros hombres de Dios, lo oía de alguien decir, de un siervo de Dios, citando por ejemplo a Spurgeon, y decía, me doy cuenta que no he entendido nada de la Biblia. En verdad que Dios nos ha dejado aquí, nos muestra con esta oración esa comunión tan íntima, tan personal que tenía nuestro Señor Jesucristo con su Padre. Podemos decir también, cuando leemos esta oración, hermanos, que Jesucristo, toda su vida, fue una vida de oración, hermanos. Cuando nosotros vemos a la persona de Jesucristo como nuestro Maestro, creo que tenemos que aprender mucho de Él con respecto a la oración. ¿Qué quiero decir? Nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo, en todo momento, estaba en oración. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el inicio de su ministerio, dice que Él se fue al desierto y estuvo en oración, en comunión con el Padre, estuvo en ayuno, y cuando regresa, el libro de Lucas es claro cuando dice, y regresó en el poder del Espíritu Santo. Y algunos han dicho que cuando Él escogió a sus discípulos, estuvo en el monte orando también. En cada momento de su vida, nuestro Señor Jesucristo estaba en esa comunión íntima con el Padre. Por eso es que no se equivoca, hermanos, Martín Lutero, no se equivoca Matthew Henry, y quería citar a otros hombres que había leído acerca del capítulo, pero quise tomar a estos dos nada más, de cómo se expresan con respecto a esa oración. Entonces su vida fue una vida de oración. Muchas veces lo vemos subiendo al monte a orar, muchas veces lo vemos que pasa la noche en oración, por ejemplo, cuando despide a los discípulos y les dice, adelántense, mientras tanto yo voy. A veces no les decía, pero lo que la Escritura sí nos dice es que él estaba en oración. Y Juan el apóstol, a diferencia de los demás, registra este capítulo entero
donde nos habla ese momento en el que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, estaba en ese tiempo de oración, cosa que en los otros evangelios no se menciona, hermanos. No se mencionan estas palabras. Verso 1 dice que estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles cosas? Lo que nosotros habíamos ya escuchado a partir del capítulo 13, sí, verso 31 en adelante. Sí, cuando leemos este versículo, verso 1, estas cosas habló Jesús, y entendemos que en el contexto en el que estamos entendiendo esta lectura, fue en el momento en el que nuestro Señor Jesucristo estaba en comunión con sus discípulos en la cena. Esto se dio en un solo contexto, ya lo hemos dicho. ¿Y de qué habló, hermanos? ¿Alguien que me pueda recordar qué les habló nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en esa comunión, en esa cena tan importante para Él? Tanto que dijo: ¿cuánto he deseado este momento? ¿Cuánto he deseado este momento? ¿Alguien puede recordarme algo de lo que se acuerda? ¿Sí? Sí, estaban desanimados, buscaba animarles, etcétera. Sí, es parte exactamente de los temas que estuvimos hablando. ¿Alguien más se recuerda? ¿Alguien más se recuerda? O sea, no, deja ver. Algo que digas. A mí me bendijo mucho cuando, por ejemplo, hablaron del espíritu de adopción. Un ejemplo, ¿no? ¿Alguien más se recuerda algo? ¿Se acuerda de alguno de los? Sí, hermana. Así es. Convenía que Él se fuera. Y en esa parte, estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles esas? Les habló primero de la traición de Pedro, de la traición de Judas, perdón. Les habló, vimos que les lavó los pies. Les habló de la traición próxima y futura de Pedro. ¿De qué más? De la paz que nuestro hermano nos compartía la semana pasada, de la venida del Espíritu Santo. Él empezó a abrir su corazón y empezó a animar la vida de cada uno de aquellos que lo habían dejado todo, hermanos, para seguirle. Y cada una de esas enseñanzas, hermanos, como la promesa del Espíritu Santo, yo sé que nos aferramos a veces a nuestros seres queridos, y los discípulos amaban tanto entrañablemente a Jesús que no querían que Él muriera y los dejara. Pero nuestro Señor les dice: les conviene que yo me vaya, les conviene. Para nosotros podemos decir: no, que no se muera. Te conviene que yo me vaya. Por tu bien y por el bien de todo mundo, les conviene que yo me vaya, etcétera, hermanos. El nuevo mandamiento, por ejemplo, que os améis los unos a los otros. El mundo, hermanos, se levantaría contra los hijos de Dios, del mundo. Y bueno, hermanos, nuestro Señor abre su corazón y anima a sus discípulos a no desfallecer en el camino. Si seguimos leyendo versículo 1, y luego dice el texto: y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Vemos el momento, podemos decir, tan solemne en el que los discípulos estaban desarrollándose, hermanos.
El hecho de que nuestro Señor estuviese consolando, tal vez el texto no nos dice de manera explícita, pero yo imagino la escena de nuestro Señor viendo a Pedro, viendo a Juan, viendo a cada uno de los apóstoles, y tal vez no dudo que en algunos se levantó y abrazó para hablarle palabras, para animarle, para que continúe, para levantar el ánimo de cada uno de manera personal. Estaba animando a sus discípulos, y cuando llega el momento de esa oración, nuestro Señor, bueno, el texto dice, y levantando los ojos al cielo, levantando los ojos en señal de reverencia, y también en esa actitud para acercarse a Dios, en este caso el Padre. Podemos decir, bueno, ¿cuál es la manera correcta para orar? No es como el publicano que dice, estaba inclinada su cabeza y ni siquiera levantó los ojos al cielo. No, esa es la manera correcta. Quiero decirte que la Escritura dice que levantando los ojos, aquel publicano, aquel fariseo que subió al monte a orar, y el publicano estaba con la cabeza agachada. Sin embargo, el fariseo con la vista levantada, porque se creía que la manera correcta para poder orar a Dios era con la vista exactamente viendo hacia arriba. Y nuestro Señor estaba en esa postura, en la postura, podemos decir, correcta para acercarse al Padre. Pero tampoco queremos decir o entrar así como en un legalismo de decirte la oración correcta, como algunos tal vez quieren argumentar o decir. Creo que la oración correcta es hincado y con la cabeza abajo. Y vemos en la Biblia algunos que estaban en oración y estaban en una postura parados, estaban de pie. Creo que no es la forma, sino la actitud de tu corazón para estar en ese tiempo, ese momento de oración. Algunos tal vez oramos cuando vamos de camino al trabajo, o estamos en casa o en el mismo trabajo, y a veces estamos en oración. Y podemos decir y preguntarnos, ¿será correcto el que yo ore cuando voy manejando mi vehículo y voy tal vez a una entrevista de trabajo o lo que sea? ¿Será correcto? Decía, no es la forma, es la actitud con la cual te acercas a Dios, con la cual tú te acercas para orar. Y hay quienes están cansados y tal vez pueden en su habitación estar paseándose y estar en esa actitud de oración. Nuestro Señor en este momento, el texto es implícito en ese sentido, pero dice, levantando los ojos al cielo, comenzó a orar. ¿Estaba sentado? No lo sé. ¿Estaba parado? Tampoco lo sé. Lo cierto es que iba a iniciar a orar nuestro Dios. Iba a empezar a orar nuestro Dios. Y Juan se le queda grabada esa imagen, hermanos. Así como tú te acuerdas, a veces cuando ves algo, te acuerdas de algo que te sucedió tal vez, algún aroma y te recuerda algo tal vez, o cuando ves algún color y te recuerda algo tal vez. Juan se le quedó esa imagen de nuestro Señor Jesucristo, esa escena de que estaba viviendo con nuestro Señor Jesucristo, y dice, él registra ese momento, levantando los ojos al cielo. Él comienza a orar. Dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué más podemos ver? Bueno, lo que puedo ver aquí, o podemos ver, es que Jesús
se dirige al Padre exactamente como su Padre, como mi Padre, dice él, mi Padre. ¿Y qué también te puedo decir? Que la oración que nuestro Señor Jesucristo estaba por hacer o estaba iniciando era entre el Padre y el Hijo. En este momento no estaba enseñando a los discípulos cómo orar. Cuando Él enseña en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, aquella oración que todos conocemos, recuerden que Él dice, Padre nuestro, Padre nuestro. Pero en la oración de Jesús, en sus oraciones, se dirige al Padre como mi Padre, como el Padre de Él. Entonces, ¿no será correcto que yo me dirija a Dios como mi Padre? Sí, porque Él nos ha hecho sus hijos hoy. Porque Él con su muerte ha venido y ha adoptado a muchos que no eran hijos como sus hijos. Pero lo que quisiera que notásemos, hermanos, es, repito, es la oración, es la comunión, que es lo que a veces no entendemos. Es ese estrecho compañerismo entre el Padre y el Hijo. Ese estrecho compañerismo, esa estrecha comunión que vivía continuamente Jesús con el Padre. A veces yo veo que nos hallamos confundidos, nos hallamos turbados y como vienen pensamientos que el diablo trae, estamos enfermos y el diablo viene a susurrarnos al oído y nos dice, bueno, si eres hijo de Dios, ¿por qué te enfermas? Y el diablo inmediatamente con una simple idea que viene a clavarnos en la mente, estamos dudosos, si es cierto, ¿por qué estoy enfermo? ¿Será que soy hijo de Dios? ¿Será que está mal mi vida? Nuestro hermano nos hablaba de los sentimientos, de las emociones. Y es que a veces nos dejamos llevar por la emoción, nos dejamos llevar por el momento que estamos atravesando tal vez, y eso tal vez afecte nuestra vida y venga turbación a nuestro corazón. Por eso nuestro Señor dijo, no sé, de estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción. Y yo pregunto aquí, ¿quién de los presentes, quién de los que están escuchándonos por Facebook hoy, me pregunto, ¿quién de los presentes nunca ha padecido alguna aflicción? Veo la vida de Elías, hermanos. Pasó por una aflicción tal que él estaba como en depresión. Estaba con pensamientos suicidas. ¿Cómo se le llama? ¿Suicida depresivo? Él estaba así, hermanos. Aquel gran varón de Dios que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Caray, dices tú, tal vez yo no diga eso, pero él sí decía eso. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Cuando se dirigía al pueblo, cuando se dirigía a alguien, vive Jehová en cuya presencia estoy. Fue afligido de tal manera que estaba confundido. ¿Qué más puedo decirte? Un ejemplo del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Hermanos, aquel momento hermoso cuando él estaba en el río Jordán y ve a Jesús venir, acercarse, y ¿sabes qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hubieras estado en ese momento, Juan el Bautista te hubiera dicho, mira, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tú tal vez hubieras dejado de seguir a Juan y te hubieras ido detrás de Jesucristo por esas palabras. Sin embargo, cuando él estaba en la cárcel, cuando estaba en un momento difícil, él estaba confundido y mandó a decirle con sus discípulos, vayan y pregúntenle si él es el que ha de venir o hemos de esperar a otro.
Y la pregunta es, bueno, ¿no él fue el que dijo, mira, aquí el Cordero de Dios? Y no lo dijo una vez. Por lo menos en el Evangelio lo vemos en 3 ocasiones en el Evangelio de Juan. Y cuando leemos acerca de Juan, hermanos, se nos dice que era un hombre sumamente celoso, que no había otro hombre tan así como él. Y cuando leemos esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Repito, esta oración es muy personal de nuestro Señor Jesucristo para con su Padre. Es esa parte íntima que estaba teniendo, de compañerismo que estaba teniendo, que había tenido y que siempre ha tenido, que siempre ha gozado Jesucristo con su Padre. Porque por lo menos en la vida de algunos cristianos, créeme, en algunos momentos nuestra fe se mueve, como cuando tiembla, es movida. Nuestra fe es movida, es sacudida. Y tal vez podemos ser como Pedro en nuestro carácter. Podemos tal vez decir, Señor, hasta la muerte yo puedo seguirte y estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pero hermanos, Pedro le dijo al Señor, vas a ser zarandeado como el trigo. Tu vida va a ser, tu fe va a ser zarandeada como el trigo. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y puedo decir que el Jesucristo ha orado y ha rogado por nuestra fe, hermanos, también. Ha rogado al Padre para que tu fe y mi fe no falte en ningún momento. Entonces, te decía, estamos hablando de ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo estaba teniendo con su Padre. Era uno de los últimos momentos y últimas oraciones que nuestro Señor iba a tener mientras estaba aquí en la tierra y con sus discípulos. Por lo menos era la última. Era lo último que estaban viendo los discípulos. Entonces, Él dice, Padre, la hora ha llegado. Qué momento tan importante, hermanos, y tan difícil a la vez para nuestro Señor Jesucristo, un poco difícil, porque en ese momento no solo era Dios, estaba en la condición de hombre. Estaba en la condición de hombre y a pesar de ser todopoderoso, Jesucristo no estaba usando todo o su poder a favor de él en ese momento. En ese momento y en toda su vida de nuestro Señor, estando aquí en la tierra, estaba en la condición de siervo. Aunque Él era Dios, Él estaba en la condición de siervo, repito. Espero poder explicarme y pueda darme a entender. Aunque Él era todopoderoso, no vemos en un momento que Él utilizó su poder para librarse de sus enemigos. En este momento lo pudo haber hecho. Padre, la hora ha llegado. Hermanos, ¿cuál hora había llegado? El momento de su muerte, hermanos, la hora de su muerte. Nuestro Señor Jesucristo había venido y traía un objetivo. Venía con un objetivo, hermanos. El objetivo no era simplemente, es parte, sanar a los enfermos. Era parte, pero no era todo el objetivo por el cual él estaba en la tierra. Él había venido como cordero. Él había venido en esa condición, y no se equivoca Juan el Bautista,
para tomar ese lugar, ¿sí?, del cordero que iba a ser ofrecido para el perdón de los pecados. En pocas palabras, había llegado el momento en el que nuestro Señor Jesucristo iba a ir a la cruz a pagar por los pecados tuyos y por los míos. Cuando su madre estaba en aquellas bodas, en este mismo Evangelio, capítulo 2, se había acabado el vino y la madre se da cuenta y viene a Jesús y le dice, no tenemos vino y etcétera. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Yo todavía estoy aquí con ustedes. Como diciendo, haz algo pronto. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, mi hora aún no ha venido. Mi hora aún no ha venido. Y esa hora, hermanos, estaba por llegar. La hora de ir a la cruz, hermanos. La hora de ir y pagar por los pecados tuyos y los pecados míos. De llevar a la cruz el pecado del mundo. Cargar con el pecado del mundo. Había llegado ese momento para el que había sido enviado. Había un objetivo, decía yo. La obra no terminaba, de hecho, en la misma cruz, sino en la resurrección. Pero venía ese momento y él estaba consciente. Por eso es que ora al Padre, Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba rogando por ayuda, intervención de lo alto. Pues no tenía todo el poder él, sí lo tenía. Pero estaba en la condición de hombre. Él tenía que sufrir, que recibir el pecado, la culpa. Él iba a pagar por la culpa del mundo, el pecado del mundo. Y él iba a recibir ese castigo, hermanos. Él iba a recibir ese castigo. Nuestro Señor iba a recibir el castigo que hoy tú y yo podemos hoy tener paz. Nos citaban el texto la semana anterior, podemos tener paz para con Dios, hablando de Romanos capítulo 5. Hoy tú y yo podemos tener paz, esa paz que también el Señor nos habló en el capítulo anterior. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo lo da. Para que tú y yo podamos hoy recibir paz a nuestra alma, para que hoy podamos estar en paz entre el Padre y nosotros, fue necesario Jesús venir y ser el mediador. Fue necesario Jesús venir y pagar por el perdón que hoy algunos hemos recibido por gracia, porque Jesucristo fue quien pagó por ello, para que hoy podamos entonces tener y gozar de esa paz. Podemos gozar de esa paz porque Jesucristo recibió el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros. Entonces, verso 1 sigue diciendo, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y hermanos, Juan el apóstol quiere mostrarnos la gloria de Jesucristo,
la gloria aquella que Él mismo, en el capítulo 1, por ejemplo, dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es 1, verso 14. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este mismo texto, hermanos, se repite en su primera carta, capítulo 1. Se repite de manera muy similar porque Juan el apóstol quiere que a través de las obras de Jesucristo, tú y yo creamos en Él. Es decir, que aún a través de su sacrificio, que aún a través de sus obras, tú y yo vengamos a la fe en Él. Entonces, el propósito del Evangelio completo de Juan es revelar a Jesús a nuestras vidas. Hay un objetivo entonces. Este libro del Evangelio de Juan, el Evangelio se escribió con ese objetivo. Y yo espero que ese objetivo se cumpla. Deseamos que ese objetivo se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Si es que no ya Dios ha revelado exactamente a Jesús en varios de los corazones de los que están escuchando estos mensajes. Pero ese es el propósito entonces, revelar esa gloria. Aquel verbo fue hecho carne, dice el capítulo 1, verso 14, y habitó entre nosotros. Hermanos, aquel verbo que estaba con Dios, que estaba con el Padre, vino y puso su habitación cerca del nuestro, o junto al nuestro. Aquel verbo dice, y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Puso su morada junto con nosotros, al nuestro. Vino para estar con el hombre. Dios vino a visitar al hombre, vino para estar con él y vino para quedarse con él. La gloria de Dios ha sido revelada a través de Jesucristo. ¿Recuerdas aquella vez que los discípulos preguntaban, muéstranos al Padre? Muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, les estaba diciendo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, si me conoces, si me experimentas, vas a experimentar al Padre. Vas a conocerlo realmente. Y de hecho de eso se trata. Estos versículos me encantan, hermanos. Me encantan estos versículos. Y me encantan porque en estos versículos está revelado Jesucristo como el Salvador del mundo, como aquel que tiene todo el poder para salvar, para perdonar a todo aquel que quiera, a todo aquel que viene a Él, a todo aquel que cree en su Evangelio. Que puedo decirte también, a mí me encantan, pero por otro lado veo que para muchos este texto está oculto. Es incomprensible. Es incomprensible. Mira, nuestros amigos y algunos primos de allá, los testigos de Jehová, es el texto favorito que siempre cuando tocan la puerta y siempre, casi siempre, no digo que siempre, pero casi siempre en un 90% de veces, es el texto que más citan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero no lo han entendido. ¿Sabes por qué? Porque para ellos no hay vida eterna. Y si no hay vida eterna, no hay esperanza. Y si no hay esperanza, entonces ¿para qué hago las cosas? Es decir, ¿para qué creo en Dios? Cuando te empiezan a alegar acerca del infierno y acerca de la vida y te dice la siguiente cosa: en la tumba todo se acaba. En el Seol ya nada hay. Entonces todo se acaba ahí. Y tú no sabes, y tú no tienes esperanza de vida eterna primeramente.
¿No tienes esperanza de perdón, de gracia, en este caso? Y pues si en la tumba se acaba, no tiene caso que yo haga el bien, no tiene caso que yo crea en Dios, no tiene caso que yo le crea, que yo le ame, que yo le sirva, no tiene caso, porque una misma cosa acontece a uno y a otro. Pero en estos versículos, nuestro Señor y Juan, como decía yo, registra estos textos hermosos, importantes, profundos, que yo mismo no alcanzo a entenderlos, pero lo poco que puedo entender, estamos hablando de ello. Y yo creo que el Espíritu Santo va a venir a mostrar y a compartir más de su corazón y te va a mostrar Él más acerca de este versículo. Pero aquí está esa gloria, hermanos. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y verso 2, hermanos. Como le has dado potestad sobre toda carne. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no le costaba para nada. Lo decía una vez mi hermano Alejandro aquí, o no sé si fue aquí, pero recuerdo las palabras que decía: bien, nuestro Dios no pudo haber hecho, hermanos, personas que fueran como robots. Tiene poder nuestro Dios, de tal manera que Él no le costaba a nadie haber creado con un chip, insertarlo en todos y se manejaran de manera mecánica. A Dios no le costaba hacer hombres y mujeres que actuaran de esa manera. No le costaba a Él. A Él no le costaba para nada el hacer esto. No le costaba para Él nada, hermanos. Sin embargo, hermanos, Él ha querido venir a nosotros. Hemos estado viendo que viene primero su Espíritu Santo a tratar, a convencer de pecado a todo mundo. Y hay muchos en el que coincidimos en el que Dios a veces tarda tratando a una persona, pero también a veces Dios trata por un cierto y corto tiempo con la gente, con las almas, y se aparta de ellos. Contiende con las personas, convence de pecado. Dios viene a convencer de pecado, mas fíjate algo, creo que no forza a nadie a creer en Él. No obliga. Y sin embargo, la fe es un regalo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algún momento dado, Dios va a venir a hablar al corazón de las personas, va a venir a hacer su obra, primeramente de convencer de pecado. ¿Y puede Dios traerte a la puerta de la fe para que creas en Él? Y yo veo que algunos todavía se resisten y no quieren venir y acudir a su llamado, hermanos. Contiende su espíritu, tarda contendiendo con las almas a veces. Lo hizo en mi caso, creo yo. Tardó contendiendo conmigo. Me resistía en mi maldad y en mi pecado, creo yo, en mis maldades. Pero Dios es más fuerte que el hombre. El texto dice: todo, como le has dado potestad sobre toda carne. Dios le ha dado al Padre, el Padre le ha dado al Hijo potestad. Él tiene el poder. No le falta poder. Pero ese poder, hermanos, que le ha sido dado a nuestro Dios, dice aquí, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los hombres que le diste.
Dios tiene poder para dar vida eterna a todos aquellos que el Padre le ha dado a Jesucristo. Entonces Jesús, el Padre, viene y empieza a tratar del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Nos habla cómo trae a la fe a las personas el Padre. Primeramente las trae para que oigan el mensaje. Usted está aquí por un propósito, con un propósito. Está aquí con un objetivo de llevarle a la fe. El Padre mueve todas las cosas de tal manera que quiere traerle al conocimiento de Jesús. Le trae al conocimiento de Él, pero veo que en algunos, y creo que la necedad les aparta de esa fe. La necedad del corazón de las personas les aparta de la fe. La dureza del corazón no es falta de comprensión, no es falta de convicción de pecado, no es falta de que es que no entiendo, no comprendo cómo es esto de creer en Él. No faltan argumentos, el Espíritu Santo no le faltan argumentos. Creo que le sobran argumentos para que usted venga a la fe. Entonces, creo que una de las especialidades que tiene nuestro Señor es dar vida eterna, dice aquí el verso 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y en esto es glorificado el Padre, en esto es glorificado el Hijo, en que recibas vida eterna. En esto es glorificado, en esto recibe gloria el Padre. El propósito entonces de la autoridad del Hijo es dar vida eterna a todos aquellos que el Padre le ha dado. Y para Él no le es difícil. Decía yo, la iglesia es un regalo, es el regalo del Padre para el Hijo, hermanos. Le ha dado un pueblo, le ha dado a muchos hijos. Verso 3, y esta es la vida eterna, continúa hablando de esa vida eterna que Jesús, en este caso, que Jesús da, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cómo podemos definir la vida eterna? ¿Cómo se define? Es esa vida que no tiene un comienzo, pero no tiene un final. Tiene un comienzo, pero no tiene un final. Es decir, es por siempre. Esta es la vida eterna. Si nuestro Señor Jesucristo experimentaba de esa comunión, decía yo, Él quiere algo, producir algo en nosotros. Que esa misma comunión, que ese mismo compañerismo, y lo podemos traducir como esa koinonía, quiere que haya entre usted y el Padre. Ese mismo compañerismo, koinonía, que hay entre el Padre y el Hijo, nuestro Señor quiere que exista entre usted y Él. Dios quiere que haya ese mismo compañerismo, que disfrute esa misma comunión. ¿Quién le dijo que la comunión del Hijo es solo cada domingo? No está condicionada la comunión que usted puede tener o va a tener con el Padre, con el Hijo, solamente un día o 2 días o X día de la semana. Esa comunión es de manera permanente.
Y dice aquí, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Algunos dicen, como te decía yo, aquellos amigos, que la vida eterna es adquirir conocimiento a través de lectura de atalayas, de libros, de revistas y demás cosas para adoctrinarte. Que la vida, y ni siquiera mencionan la vida, pero Jesús sí nos menciona de esa vida que hay en Cristo, que hay en Dios. Esa vida se va a producir cuando tú y yo tengamos ese compañerismo entonces, esa comunión entre Jesús y tú. Esta es la vida eterna, que te conozcan entonces a ti, el único Dios verdadero. Entonces, es la vida eterna aquellos que han escuchado el llamamiento. Es la vida eterna aquellos que han escuchado el llamamiento y han respondido en sus corazones y han acudido a Jesucristo. Repito, la vida eterna entonces, la vida eterna a aquellos que han escuchado el llamamiento para ser un discípulo de Jesucristo. Primero usted debió haber sido llamado por Él. Para que entonces usted pueda llamarse cristiano y ser su discípulo, eso tenemos que verlo en el discipulado. Un discípulo es aquel primeramente que ha sido llamado por Jesús. Hoy varios de los que están aquí son discípulos, han sido llamados por Él. Han sido llamados por Jesucristo. Entonces, Él da vida eterna a aquellos que han escuchado el llamado de Él, de Jesús, y han respondido en sus corazones, han respondido y han venido a Él. Esa es la vida eterna. Hemos creído, y la pregunta que podemos hacer aquí, amado oyente, ¿conoce usted a Jesucristo? No estamos hablando de si conoce versículos de la Biblia. A ver, no estamos hablando de que si usted conoce versículos de la Biblia. La pregunta es, ¿conoce usted a Jesucristo? Y no conocemos a alguien hasta que vivimos con la persona, ¿cierto o no? Los que somos casados estamos en ese noviazgo, o ¿cómo le llamamos también, hermanos? Desposorio. Y pues estamos encantados, ¿no? Vemos solamente es la persona más hermosa, más bella, más atractiva, más atractivo, y solamente vemos eso. Pero ya conocemos su carácter, ya conocemos sus costumbres, ya conocemos otras cosas, hasta que llegamos al momento en el que ya vivimos con la persona. Y no te gusta porque le huelen los pies ya después, ¿verdad? No te gusta porque ronca, no te gusta por X. Bueno, pero conoces a la persona porque ya vives con la persona. Es decir, estás experimentando esa comunión. Cuando leemos el libro de Cantar de los Cantares, dice que a la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Cuando leo ese texto, exactamente estamos viendo esa comunión que había o que hay entre dos personas que se conocen. Estamos viendo el compañerismo que existe entre dos personas que se conocen. Entonces, no podemos nosotros decir o hablar de algo que no conocemos o que no hemos experimentado. No podemos simplemente citar textos.
Hay personas que no saben leer ni escribir, sin embargo han experimentado a Jesucristo y han experimentado la paz que se disfruta al obtener el perdón de pecados. Y nos pueden describir la comunión que tienen. Tal vez no con textos bíblicos, pero te pueden describir ellos y decir cómo disfrutan y cómo gozan de esa comunión. Entonces, la vida eterna no simplemente es conocer versículos. El conocer a Cristo no es simplemente obedecer a ciertos mandamientos. Créame, he conocido a personas que están bautizadas, personas que, es más, hasta hablan en lenguas y no conocen a Jesucristo. No conocen a Jesucristo. No han experimentado el perdón de pecados, primeramente. Por lo tanto, están lejos del Evangelio. Es la experiencia, es la coinonía que goza aquella persona que le ha conocido. A la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. O sea, no quiero otra cosa. Yo quiero permanecer ahí. Yo quiero permanecer ahí. Yo quiero conocerle más. Al estar en este lugar, tú y yo adquirimos más conocimiento, primeramente bíblico, teológico, y como adquirimos ese conocimiento, vamos conociendo más ese Dios en el que creemos. Nuestra fe va siendo más firme, nuestra fe va siendo más firme, va siendo más estable, decía yo. Ok, hay aflicciones, en todos pasan por aflicciones, pero hay unos que cuando pasan esa aflicción, su fe no se mueve. Su fe no se mueve, no cambia, sigue firme, porque dijo un hombre también de Dios que quería citarte, es como que hubiera yo echado mi ancla y esa ancla es grande, es pesada, no mueve mi barco la más feroz tempestad. Hemos creído en Cristo, nuestra ancla, nuestra vida no va a ser conmovida, nuestra vida no va a ser turbada. La palabra aflicción podemos tal vez describirla como turbación, va a ser expuesta a un estrés fuerte, en palabras más sencillas. Vamos a pasar por un estrés, y la palabra estrés algunos la definen como temor. Si usted se queda sin trabajo, créame, empieza a estar estresado. ¿Y qué quiere decir? Está usted como preocupado y a la vez con temor. Tenemos temor de perder el trabajo, tenemos temor de enfermarnos. La Biblia no te dice que, dijo el pastor, en la Biblia en ninguna parte nos dice que usted no va a ser pasado por aflicciones. Lo que sí la Biblia nos dice es que usted va a ser guardada su vida en el día de la aflicción. La Biblia no nos dice que usted no va a ser afligido, al contrario. La Biblia nos dice que vamos a ser afligidos, pero Cristo está con usted. Pero confiad, dijo él, yo he vencido al mundo. Tranquilo, cálmate. Yo no sé cómo se pone, pero a veces en una aflicción algunos nos desesperamos. Queremos que esto pase rápido y que las cosas se hagan a nuestra manera.
Pero el Señor como que nos está dando nuestro estate quieto, cálmate, tranquilo. Aquí estoy, no me he ido de ti. No has creído en el Dios de barro, en el Dios de madera. Has creído en un Dios vivo. Y aquí el texto, verso 2, como le has dado potestad sobre toda carne, Dios tiene el poder, Él tiene todo bajo control. Todo bajo control. Aun cuando usted muriere o yo muriere, todo está bajo control. Dice un salmo que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aún más allá de la muerte Él va a estar con nosotros. Porque la vida creo que apenas va empezando después de la muerte. Empieza exactamente esto que estamos tú y yo hablando y que no alcanzamos a entender. La vida eterna. La vida eterna. La vida no es en este mundo. Tú y yo a veces vivimos como si fuésemos eternos en este mundo. Aquí no vamos a estar siempre. No es nuestra morada final. Es pasajero el estar aquí en este mundo. Estamos viviendo una vida pasajera en esta tierra. No va a ser su morada en este mundo. Usted y yo somos pasajeros. Entonces, el Señor tiene todo el poder. Todo tiene bajo su mano. Todo lo tiene sujeto en su mano, hermanos. Nuestra vida, tu vida, está en las manos de Él. Lo que estamos viendo de esta oración, qué comunión gozaba el Padre y el Hijo con el Padre. Y si Él gozaba de esa comunión, disfrutaba de esa comunión, creo que tú y yo debemos de disfrutar de esa comunión. Y si a usted le aburren los cantos en este lugar, en el cielo se va a aburrir. Hay muchos cantos. De tal manera que cuando lees el libro de Apocalipsis dice, y de día y de noche no se cansan de decir, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. Hermanos, si a usted le aburren los cantos, no sé en qué lugar del cielo cree que va a estar usted. No creo que usted vaya a estar ahí. Y si a usted le aburre la palabra, hermanos, vamos a estar con el Dios hecho carne. Y tal vez algunos vamos a estar de curiosos preguntando muchas cosas que aquí no entendimos. Que para nosotros estaban ocultas algunas cosas. Yo no entiendo algunas cosas de la Escritura y tal vez seamos los que estemos tocando, Señor, explícame esto. No entiendo. Tal vez. Pero tal vez estemos ahí en la clase de teología y Dios mismo siendo el maestro enseñándonos. Si usted no entiende muchas cosas, no se asuste. Yo tampoco entiendo algunas cosas. No se estrese por querer entenderlas tal vez rápidamente. Yo he pasado muchos años queriendo entender también algunas cosas y no alcanzo a entenderlas todavía. Pero estoy seguro que Él nos sentará y nos explicará. Ya que no habrá prisa en el cielo. Usted ahorita tal vez ya tiene prisa, hermano, ya cábale, párale, ya. Mira, ya te echaste la hora y sí, ya, hermanos. Pero en el cielo no hay prisas. Estamos en la eternidad. Y nuestro Dios hablando a su pueblo, a sus hijos, aquellos que redimió con su sangre. ¿Qué momento va a ser aquel? Y si usted no lo empieza a disfrutar en este mundo, se le va a hacer aburrido estar allá. Tenemos que comenzar en esta tierra a disfrutar de la comunión, a verdaderamente disfrutarla. Yo no sé cómo puede vivir la gente sin congregarse, sin escuchar la palabra, sin alabar su nombre. No sé cómo pueden. No sé.
La gente tiene necesidad de el pan de cada día, de tal manera que todo mundo, ahorita que estamos viviendo en esta pandemia, nos exponemos y salimos al trabajo, casi todos, yo creo. Tal vez habrá alguna ama de casa que está en su casa, pero casi todos los que salimos, dices, tengo que ir, la necesidad me lleva a salir de casa. Y exactamente la necesidad de esta alma hambrienta de Dios nos obliga aún a dejar nuestras casas, nuestros hogares, dejar nuestros afanes, nuestros trabajos, para hoy poder congregarnos con la iglesia de Cristo, que Él ha comprado. Ahora bien, te invito a que disfrutes aún esa comunión, como Jesús disfrutaba, y del compañerismo. En el cielo hay muchos hermanos. En el cielo hay muchos que lo dieron todo por seguir a Cristo. Y aquí también no habrán mártires, pero hay hermanos que lo han dejado todo por seguir a Cristo. Han dejado sus pecados. Y cuando vemos la vida de cada uno, de dónde Dios le tomó, dices, es un milagro. Acércate para preguntarle, hermano, ¿de dónde te tomó? ¿Qué? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo veniste a la fe? Disfruta de la comunión que tienes aún con los hermanos. Y si te aburre el hermano o la hermana, te la vas a hallar también en el cielo. Y si te cansa y verlo, allá lo vas a tener todos los días. Y si estás aburrido, te va a aburrir y no creo que estés allá. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te experimenten a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Te invito a cerrar tus ojos para terminar, hermano. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? El Evangelio, hermanos, es que Jesús murió por nuestros pecados. El Evangelio es que Jesús, hermanos, murió por nuestros pecados, fue sepultado y Él está resucitado hoy en el cielo. Amados hermanos y hermanas, el gozo que hoy tenemos en Cristo no es por la cantidad de fe que tengamos, creo yo. Una vez, por ejemplo, Spurgeon dijo, no es tu gozo en Cristo lo que te salva, es Cristo mismo el que te salva. No es tu fe en Cristo, aunque ella es el instrumento, es la sangre y es el mérito de Cristo. Son los méritos de Cristo lo que nos salva, hermanos. La fe sin instrumento, sí, pero no es la fe la que nos salva. Es Cristo el único que puede salvarnos y darnos vida eterna. Te damos gracias, Padre, por el día que hoy nos has permitido reunirnos. Es un domingo más, pero no queremos que sea un domingo más simplemente, mecánicamente. Cada domingo que estamos aquí, deseamos ver tu gloria en nuestras vidas. Deseamos que tu palabra siga afectando nuestros corazones y por eso estamos aquí. Para que nuestra vida sea expuesta a la luz de tu palabra. Pero también deseamos, Señor, que formes nuestros corazones a la imagen de Jesús,
a la imagen de aquel que ha muerto por nosotros, que un día hemos aún de dar cuentas, que podamos desear el estar contigo cada día, aún en comunión, en oración, en tu palabra, meditando, con un vivo deseo, con un fuerte deseo en nosotros. Que los afanes de este mundo no nos aparten de ti y de la comunión. Haz de esta comunión, de este compañerismo contigo, nuestra más grande necesidad. Y eso nos lleve a buscarte más y más, a desearte más y más en nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén.